inclusive una miocardiopatía dilatada cuando se utiliza las antraciclinas. Dentro de las causas no cardíacas también me pareció importante señalarle que tenemos la sepsis, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades respiratorias como una displasia broncopulmonar, ¿sí?, la infección por HIV y un lupus eritematoso sistémico no controlado. Finalmente, la disfunción ventricular en cardiopatías congénitas tenemos que pueden aparecer en el recién nacido dependiendo de la alteración estructural que tenga o en aquellos sometidos a una cirugía correctiva y paliativa. La sintomatología puede aparecer en la adolescencia o en la adultez temprana con disfunción ventricular. La disfunción ventricular está directamente relacionada con la fisiopatología subyacente a la cardiopatía congénita corregida. Dependiendo de las nuevas técnicas, dependiendo de la cirugía que se utilice, dependiendo del tiempo de circulación extracorpórea, ¿sí?, vemos que con las nuevas técnicas quirúrgicas la población de pacientes cardiópatas corregidos se va a aumentar exponencialmente, en lo cual nosotros vamos a necesitar ya una cardiología de transición, gracias a la gran cantidad de pacientes que presentan lesiones residuales o complicaciones propias de una corrección quirúrgica temprana. Dentro de las causas que pueden provocar una insuficiencia cardíaca con cardiopatía congénita, tenemos que presentan las que son con sobrecarga de volumen, pero con una fracción de eyección preservada. Y esta se debe a moderados y grandes cortocircuitos entre la circulación sistémica y pulmonar, más frecuentemente la comunicación interventricular, la persistencia del canal arterial, el defecto septal AB total, la ventana aortopulmonar y cardiopatías que se manejan fisiológicamente como un ventrículo único con flujo pulmonar aumentado. Como ejemplo, una atresia tricuspidia 1, que puede ser subtipo B o C. Dentro de las cardiopatías congénitas que presentan esta sobrecarga de volumen, el recién nacido no tiene derivaciones sistémico-pulmonares en un principio, porque se debe a que las resistencias vasculares pulmonares están elevadas. Esto permanece más o menos entre la sexta y octava semana de vida, en las cuales van disminuyendo. El cortocircuito empieza a aumentar de izquierda a derecha y empieza a aparecer, ¿sí?, gracias al retorno venoso pulmonar y a una precarga izquierda aumentada, los primeros signos de insuficiencia cardíaca congestiva. En la sobrecarga de volumen también tenemos, con fracción de eyección preservada, una regurgitación aórtica o una insuficiencia aórtica provocada ¿por qué? Por una alteración estructural, por una aorta bicúspide o por una aorta o una válvula aórtica que ha sido, ¿sí?, sometida a una corrección percutánea, en el cual por la estructura no soportó y quedó con una insuficiencia valvular importante, entre moderada a severa. Tenemos la insuficiencia mitral, tenemos la regurgitación o insuficiencia pulmonar, que es muy común observar en los pacientes corregidos de una tetralogía de Fallot, sobre todo cuando ha sido manipulado el anillo pulmonar. Tenemos causas no cardíacas que generan también una sobrecarga de volumen. Entre estas tenemos las fístulas arteriovenosas y una falla renal oligúrica. Uno de los acápites en los cuales vamos a tratar, se trata de la presión con incremento con una fracción de eyección preservada, y que es provocada por una obstrucción a la vía de salida ventricular, sea esta valvular, supravalvular o subvalvular. Las obstrucciones moderadas se mantienen asintomáticas.
Las obstrucciones severas, sí, es decir, cuando se tienen gradientes superiores a los 50-60 milímetros de mercurio, un gradiente pico máximo, sí, son las que provocan una falla cardíaca a edades mucho más tempranas. Y las obstrucciones moderadas a severas provocan una insuficiencia cardíaca también por una elevación crónica de la presión de llenado ventricular. Entre estas causas estructurales tenemos fundamentalmente la estenosis valvular aórtica, como lo señalé anteriormente, la coartación de aorta, que entraría en una obstrucción a la vía de salida supravalvular aórtica, y tenemos la estenosis valvular pulmonar, esta sea en el ventrículo derecho, por cardiopatías congénitas aisladas o complejas cianogénicas. Finalmente, la hipertensión arterial sistémica, sin ser una cardiopatía congénita estructural, puede provocar fallo cardíaco si es severa y no es tratada adecuadamente. La hipertensión arterial pulmonar también provoca mismas alteraciones en el ventrículo derecho con una sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha o retrógrada. Por la atención prestada, muchas gracias. Y la doctora disertará sobre evidencia de eficacia farmacológica en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pediátrica. La doctora Yolanda Cando se graduó como doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Central del Ecuador. Cardiología clínica hizo en el Instituto Dante Passanese de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Cardiología infantil en el mismo Instituto Dante Passanese. Tiene estudios de ecocardiografía pediátrica en el Hospital Bambino de Jesús de Roma. Es médica tratante del Hospital de Niños Vaca Ortiz y tratante del Hospital de los Valles. Es past presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro activo y actual integrante del directorio. Doctora Yolanda, bienvenida. Gracias, Fredicito, por la presentación. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. El tema de este momento ya se ha indicado, por eso que vamos a exponer. La insuficiencia cardíaca es el resultado de trastornos estructurales o funcionales que afectan la capacidad del ventrículo para llenar o expulsar la sangre. Es lo que ya nos ha dicho y nos ha expresado el doctor Peralta. El manejo de la insuficiencia cardíaca en niños depende de su etiología, de la etapa o estadio y de la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Los objetivos son, por ende, aliviar los síntomas, disminuir la morbilidad, retrasar la progresión, mejorar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños pacientes. Lo expuso bastante claro el doctor Peralta, sin embargo voy a recalcar en que la etiología de la insuficiencia cardíaca permite establecer la fisiología, las manifestaciones clínicas y sobre todo el enfoque terapéutico. Así tenemos, si la etiología evoluciona con una función ventricular comprometida, esta puede darse en corazón estructuralmente normal o en corazón con defectos cardíacos, cardiopatías congénitas complejas, operadas o no operadas. Se puede presentar con función ventricular preservada en corazón con defectos estructurales por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión. Los pacientes que tienen una función ventricular comprometida van a requerir tratamiento farmacológico para estabilizarlo en tanto se trata la causa que generó esta disfunción. Para los pacientes que tienen
función ventricular preservada, el tratamiento óptimo es la cirugía o el catéter, pero si evolucionan los signos de insuficiencia cardíaca, el tratamiento medicamentoso está destinado a aliviar esos síntomas en tanto se espera la resolución definitiva. La categorización de la insuficiencia cardíaca en etapa o estadio se utiliza para describir el desarrollo y la progresión de la enfermedad luego de la exposición a un factor de riesgo. Esta estadificación que permite monitorizar la enfermedad considera 4 estadios. En el primer estadio se encuentran los pacientes que tienen cavidad cardíaca y función ventricular normal, pero presentan algún riesgo para sufrir insuficiencia cardíaca. Estos pacientes no requieren tratamiento farmacológico. En el estadio B se encuentran los pacientes que tienen función cardíaca anormal, pero no síntomas de insuficiencia cardíaca, y en estos se recomienda el uso de los inhibidores del AICA. En el estadio C encontramos a los pacientes que tienen falla cardíaca, cardiopatía estructural y también signos de insuficiencia cardíaca. Aquí se recomienda tanto los inhibidores de la ECA, los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona, tivoxina incluso, y con los pacientes estables se recomienda incluso los beta-bloqueadores. En el estadio D, la insuficiencia cardíaca comprende a todos los pacientes en estadio terminal, en donde el manejo se va a hacer en una unidad de cuidados intensivos con vasoactivos, neotrópicos y otros soportes no farmacológicos. La gravedad de la insuficiencia cardíaca pediátrica se describe a través de 2 principales sistemas de clasificación, la New York Heart Association y la clasificación de Ross. La NIHA cataloga de acuerdo a la gravedad de los síntomas, y esta clasificación permite establecer la limitación funcional fundamentalmente en adolescentes. La clasificación de Ross considera la intolerancia a la alimentación, el déficit de crecimiento, la intolerancia al ejercicio, y esta es una clasificación aplicada a lactantes y niños pequeñitos. Para la mayoría de los fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en niños, la evidencia que respalda la eficacia todas provienen de los estudios en adultos. El manejo de la insuficiencia cardíaca en adultos se basa en observaciones de que la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo activa el sistema simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inicialmente esta activación es compensatoria, pero si se mantiene en el tiempo, produce remodelado y disfunción ventricular. Los datos de ensayos clínicos en adultos han demostrado que los fármacos dirigidos a bloquear los efectos de activación neurohormonal no solo revierten el remodelado del ventrículo izquierdo, sino que también mejoran la sobrevida, proporcionan alivio de los síntomas y mejoran la función ventricular. Realizar grandes ensayos clínicos prospectivos con sobrevida como punto final en niños en insuficiencia cardíaca no son factibles por el pequeño número de muestras, por la sobrevida o el seguimiento relativamente corto y criterios de validación indirectos. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca pediátrica, más de basarse en gran parte en la evidencia indirecta de los estudios en adultos, está respaldado por el hecho de que los niños tienen cambios neurohormonales y un remodelado ventricular similar a los que se ven en los adultos. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca pediátrica está establecida en las directrices de la Sociedad Internacional de Trasplante Corazón y Pulmón, basado en ensayos y estudios de adultos. Más, estas directrices recomiendan modificaciones para diagnósticos pediátricos específicos, basados en qué? En el consenso de expertos, en las experiencias clínicas de estos expertos, en pequeñas series de casos y en estudios
estudios fisiológicos. Los ensayos clínicos aleatorizados sobre el uso de inhibidores de la ECA en niños son bien limitados y los que existen son difíciles de interpretar, con el antecedente de que los inhibidores de la ECA mejoran la capacidad de ejercicio en adultos con insuficiencia cardíaca, disminuir la resistencia vascular sistémica y mejorar la función diastólica, con el antecedente de que, por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento de Fontana tienen disminución del gasto cardíaco, una mayor resistencia vascular sistémica, una función diastólica anormal, se ha realizado un ensayo aleatorizado con apenas 18 pacientes sometidos al procedimiento de Fontana, en donde se estudió los efectos del enalapril versus el placebo. Después de 10 semanas de tratamiento, observaron que la administración del enalapril no altera ninguno de los parámetros estudiados. La resistencia vascular sistémica siguió normal, el índice cardíaco en reposo no cambió, e igual la función diastólica y la capacidad al ejercicio. En otro estudio, con el fin de estudiar la capacidad del enalapril en preservar la función ventricular y mejorar el crecimiento somático en recién nacidos con fisiología de ventrículo aórtico, a estos recién nacidos se les siguió hasta los 14 meses de edad, en donde también se evaluó el efecto del enalapril. Se concluyó que, terminado el periodo de estudio, la administración de enalapril en recién nacidos con fisiología de ventrículo único también no mejoró el crecimiento somático, la función ventricular o la calidad de la insuficiencia. Este es otro estudio también interesante, en el cual aquí en cambio se investigó los efectos del perindopril sobre la función cardíaca en niños con estrofa ventricular reducida. Sabemos que esta es una enfermedad progresiva debilitante que tiene somatotización cardíaca. Se involucraron 57 niños. El primer estudio tiene dos fases. La primera fase duró 3 años, en donde a los 57 niños los dividieron en dos grupos. El primer grupo recibió perindopril y el segundo grupo recibió placebo. La segunda fase, que duró 3 años más, todos recibieron perindopril. ¿Cuáles fueron las observaciones? Al final de la primera fase, este segundo estudio es un estudio prácticamente de extensión del primero, en el que se evaluó la mortalidad después de 10 años de seguimiento. Observaron que aquellos niños que desde el inicio recibieron perindopril tenían una menor mortalidad en esta patología. Pequeños ensayos no aleatorizados y observacionales de la terapia de los IECA en los pacientes con insuficiencia cardíaca pediátrica han demostrado beneficios a corto plazo. Así, por ejemplo, tenemos que en este estudio evaluó el captopril y se observó que en la sala de hemodinamia, por ejemplo, redujo de forma aguda la resistencia vascular sistémica, mejorando el gasto cardíaco. Este otro estudio evaluó los inhibidores de la ECA en cardiomiopatía dilatada, observándose una prolongación de la sobrevida, y en este otro, en los pacientes que tenían insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral, los inhibidores de la ECA redujeron la sobrecarga de volumen y la hipertrofia ventricular. Las directrices de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón consideran que las inconsistencias y limitaciones de los datos pediátricos es razonable creer, a pesar de estas inconsistencias, que los beneficios bien establecidos de los inhibidores de la ECA en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca probablemente se apliquen a los pacientes pediátricos. En base a esto, entonces, se ha definido a los inhibidores de la ECA como un componente de primera línea aceptado en la terapia de la insuficiencia cardíaca en los estadios B y C. Hay pocos datos sobre el uso de los antagonistas de los receptores de la angiotensina en niños con insuficiencia cardíaca. Por tanto, los inhibidores de la ECA siguen siendo la clase preferida para bloquear el sistema renina-angiotensina aldosterona. Con el antecedente de que el fármaco LZ696, que sabemos es una molécula compuesta sacubitril/valsartán, previene la progresión clínica y reduce la mortalidad en adultos,
se está al momento llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado con pacientes pediátricos en donde se va a evaluar la seguridad, tolerabilidad del medicamento y que los resultados los tendremos en abril del 2021. Los diuréticos disminuyen la precarga y alivian los síntomas de sobrecarga. La furosemida es el diurético más utilizado por su eficacia y seguridad, y esto lo sabemos desde hace más de 4 décadas. Es importante recordar todas las anomalías, las complicaciones de los efectos de los diuréticos de ASA, pero sobre todo no olvidar que la terapia a largo plazo puede producir nefrocarcinosis, ototoxicidad y mayor riesgo de fracturas. En este estudio publicado hace poco en mayo de 2018, con el fin de determinar la asociación de tratamiento con furosemida con la incidencia de fracturas en niños con cardiopatía, realizaron este cohorte retrospectivo de 3.900 pacientes, a los cuales los catalogaron en un grupo que se adhiere a la furosemida, en los que no se adhieren y los que no recibieron furosemida. Y los resultados demostraron que la terapia con furosemida se asoció a un mayor riesgo de fracturas en niños con cardiopatía congénita. Los diuréticos tiacídicos se utilizan como segunda línea y a menudo en combinación con los de ASA. Los antagonistas del calcio, por su efecto ahorrador de potasio, particularmente adecuados para usarlos juntos con los otros dos. Estos diuréticos entonces están recomendados para los estadios C y D de la insuficiencia cardíaca en niños. La digoxina no se recomienda para niños con disfunción ventricular asintomática. Sin embargo, por su efecto inotrópico positivo y cronotrópico negativo, pueden ser utilizados en el tratamiento de lactantes y niños para contrarrestar los efectos, los síntomas y los signos de esta insuficiencia cardíaca mediados por la activación del sistema simpático. La digoxina fue anteriormente el pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca pediátrica más hasta la década de los 90, pero a partir de esta fecha, cuando se descubrió que no reducía la mortalidad en adultos con insuficiencia cardíaca, su uso a nivel pediátrico también ha sido disminuido. Los beta bloqueantes generalmente se agregan a un régimen establecido con otros medicamentos, son los inhibidores de la ECA, los diuréticos o los ARAs. Como en el caso de los inhibidores de la ECA, los estudios de bloqueadores beta en niños son limitados por las mismas razones: pequeño tamaño de muestra, seguimiento relativamente breve y un crecimiento y unos criterios de valoración indirectos. Con el fin de evaluar el efecto de los bloqueadores beta en niños con insuficiencia cardíaca, en el 2009 se ha realizado una revisión sistemática en la base más completa de la medicina basada en evidencia en todas estas, buscando los ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo. E encontraron 3 estudios, 2 estudios pequeños de 20 y 22 pacientes cada uno, en donde se vio beneficio del carvedilol en la insuficiencia cardíaca y en otros trabajos. Había un tercer estudio con 160 pacientes en donde no hubo respuesta alguna respecto del beta bloqueante con el placebo, por lo que esta revisión sistemática concluyó que no hay datos suficientes para recomendar o desalentar el uso de los beta bloqueantes en los niños. A fin de evaluar el carvedilol en niños con disfunción ventricular sistólica sintomática, 161 niños fueron reclutados, 8 meses de tratamiento. Observaron que después de ese periodo, los pacientes que mejoraron, los pacientes que se mantuvieron igual o los pacientes que empeoraron fueron igual en ambos grupos. Sin embargo, en este mismo estudio observaron que hubo una mejor respuesta del paciente que tuvo un ventrículo izquierdo de morfología izquierda respecto de aquellos que tenían una morfología ventricular sistémica no izquierda. Con el objetivo también de evaluar la eficacia clínica y la seguridad del carvedilol en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica,
por miocardiopatía dilatada, 6 meses de tratamiento, evaluaron en estos pacientes escala de Ross, parámetros ecocardiográficos y la concentración de péptido natriurético. Este estudio, en cambio, observó que todos los parámetros evaluados mejoraron. La escala de Ross disminuyó, los parámetros ecocardiográficos mejoraron y la concentración del péptido natriurético disminuyó. Por tanto, este estudio, el carvedilol se puede indicar usar con seguridad en los pacientes con disfunción crónica. Hay también varios estudios observacionales pequeños de la terapia de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Que, por ejemplo, el metoprolol mejora la función ventricular en los pacientes con cardiomiopatía dilatada. El carvedilol mejora los síntomas y función ventricular cuando se añade al tratamiento estándar. El carvedilol reduce la progresión de la disfunción ventricular y retrasa el trasplante o la muerte en aquellos niños que están esperando este procedimiento. El carvedilol es bien tolerado y tiene efectos mínimos sumados al tratamiento estándar. Vemos aquí que el carvedilol mejora la fracción de eyección en los pacientes que ya tienen una disfunción ventricular. El uso profiláctico del carvedilol preserva la función del ventrículo izquierdo en pacientes que reciben antraciclina y el carvedilol mejora la función sistólica del ventrículo izquierdo en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Respecto a los pacientes, entonces, se utilizan en niños que tienen dilatación y disfunción ventricular izquierda estables. Se utilizan en niños que tienen un ventrículo sistémico de morfología izquierda. Los vasodilatadores pulmonares, como el sildenafil, no se recomiendan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en canción de eyección conservada en los niños, pero se utilizan cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha relacionada a la hipertensión pulmonar. En la edad pediátrica existe un solo estudio que evalúa el sildenafil en niños de 1 a 17 años de edad. Después de 16 semanas de tratamiento, se observó que la administración de sildenafil en estos pacientes mejora la capacidad del ejercicio, la clase funcional y la hemodinámica. En conclusión, la terapia farmacológica de la insuficiencia cardíaca pediátrica tiene nivel de evidencia cero. Para pacientes con función ventricular comprometida y o aquellos que requieren estabilización, el tratamiento farmacológico se utiliza en función de la etapa de la insuficiencia cardíaca. Y para los pacientes que tienen función ventricular preservada y que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, la terapia médica puede ser necesaria para aliviar los síntomas, en tanto se espera la intervención definitiva. Gracias por su atención. Terapéuticas no farmacológicas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pediátrica. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, al hablar de las intervenciones no farmacológicas, hablamos del cateterismo cardíaco, que es una opción no quirúrgica. ¿Sí? Tiene varias ventajas. Esta no se acompaña de toracotomía, esternotomía, circulación extracorpórea. Obviamente tiene por esa misma cosa tiene una menor morbilidad y también tiene una menos estancia hospitalaria. Y se ha visto que tiene buenos resultados a corto plazo con unas patologías y a largo plazo con otro tipo de patologías. Entonces, en el tratamiento por cateterismo tenemos dos, que puede ser definitivo en el aspecto de lo que vamos a comentar, en caso de que sea un conducto arterioso permeable, que es un procedimiento donde solamente se cierra con un dispositivo y prácticamente si el dispositivo queda bien ubicado, prácticamente ahí terminaría la patología, sería un tratamiento definitivo. Vamos a hablar más adelante y también es el tratamiento paliativo en algunas patologías que ya vamos a comentar, que solamente es ayuda hasta que el paciente se pueda recuperar de su falla cardíaca, estabilidad hemodinámica, aumento de peso, para una próxima cirugía. Obviamente, tanto el intervencionismo como la cirugía ya se están llevando de la mano, entonces ahora ya existen, como por ejemplo en la cirugía híbrida del ventrículo izquierdo hipoplásico, prácticamente se abarca tanto de la parte de hemodinámica como la parte de cirugía.
Entonces, hablamos de que el cateterismo sirve para que, de lo que ya les mencioné, sirve para que con la oclusión de los defectos cardíacos, que hablamos como defectos del septo interauricular, interventricular, el conducto arterioso permeable, que es la patología más frecuente, algunas veces de los shunts residuales, en la colocación de prótesis valvulares en los niños. También resuelve cuando hay un exceso de flujo, en el caso de las colaterales, aortopulmonares, que hablamos que vienen directamente de la aorta, la pulmonar, también se pueden cerrar. Y otra que es lo que también ayudamos es en la apertura de las válvulas que más, en válvulas estenóticas tenemos la división que se divide actualmente en pediatría, se utiliza para la válvula aórtica y para la válvula pulmonar, indicación en la válvula mitral más es en adultos y la tricuspida todavía en el momento no está indicada. También en esta patología, cuando hablamos de apertura, hablamos también de la atrocitostomía, que vamos más adelante. También hablamos igualmente de, aparte de la valvuloplastía, exige la angioplastía, que es la dilatación a nivel de los vasos. Esta puede ser como sin stent. Y también lo que se ha integrado es la apertura de una válvula 13, que esto está más asociado con la válvula pulmonar, por las patologías que voy a mencionar más adelante. Entonces aquí vamos a hacer un contexto de las patologías más frecuentes y sus variaciones, ¿sí? Porque algunas veces podemos decir cerrar dos defectos en un mismo procedimiento. Bueno, entonces, el conducto arterioso tenemos que clasificar y dividir, porque tenemos una indicación a los niños. Actualmente la indicación se maneja a los niños mayores de 6 kilos o mayores de los 6 meses y que tengan un conducto arterioso de un tamaño de borde pulmonar medido por ecocardiograma en el eje corto que sea de unos 3 milímetros, ¿sí? Realmente también hay que ver si hay patologías asociadas, porque algunas veces cuando ya sale un conducto arterioso, generalmente es en niños, y también tiene coartación aórtica, ya el tratamiento no es por cateterismo, eso ya una patología más excluye el cateterismo. En otros podemos hablar también podemos hablar que los nuevos dispositivos que últimamente ya están usando, que vienen ya de Trench, se ha hecho para unos vasos de pacientes neonatos o menores de 3 kilos, entonces ya se está utilizando también el cierre del conducto arterioso. Pero obviamente, como es un paciente con más patología, hablamos que es un paciente, un neonato recién nacido que está para hacer su cierre, está en falla cardíaca, tiene que ser ayudado lo que se recomienda es que las funciones tienen que ser ayudados como guías. Y lo que en el punto de mayor controversia, porque también hay niños que tienen menos de 6 kilos, que los papás no aceptan las transfusiones sanguíneas, o los papás no están de acuerdo con la cirugía, pero quieren el cateterismo. Lo importante siempre para todos los pacientes es estar de acuerdo con el cirujano, ya que si durante el procedimiento el conducto arterioso no cierra la anatomía, va a ir a cirugía. Entonces aquí vamos a mostrar casos en general. Entonces en esta anatomía lo que vemos prácticamente es una angiografía de la aorta. Lo que vemos es el paso, es un conducto bonito se podría decir, porque se ve el paso a través de la aorta, el paso desde la aorta a través del conducto. El conducto siempre se divide también la forma, sí, hay la escala de Trubetchenko que divide la forma. El conducto más fácil de cerrar y el que tiene 100% de limitación es el tipo A, que es el que vemos aquí, que es una forma cónica que se presenta a nivel de la tráquea ya con su borde pequeño. Y aquí vamos a mostrar el cierre, ¿sí? El cierre, para los cierres hay los dispositivos generalmente que son de conducto arterioso, son los dispositivos que son en forma de un conito, ¿sí? Entonces ahí vemos que se cierra perfectamente. Lo que hay que ver, hay que definir es la ámpula a nivel del dispositivo. También hay casos, anteriormente se cerraba con CONS, que es el que podemos observar aquí, es una diferente anatomía, y realmente el conducto arterioso no tenía mucha validez el cierre hemodinámico porque el tipo de dispositivos que había hasta entonces no eran 100% seguros. Aquí podemos ver un conducto que se cerró con un coil, pero el dispositivo obviamente migró, ¿sí? Y al igual que podemos ver también la solución a nivel de cateterismo cardíaco. Como podemos ver, ya no presenta ningún flujo ni shunt residual. Entonces, más es para comentar de los casos. Esos son los que son niños, ¿sí? Niños hablamos de escolares o retail, pero también tenemos la indicación en adolescentes. Obviamente los adolescentes, no sé cómo sean aquí en Quito o en Cuenca, tenemos las personas que son de tierra alta, generalmente manejan unos conductos arteriosos grandes, son pacientes con síndrome de Down. Este es el caso clínico de una niñita, pero de un adolescente de 15 años que presenta un conducto arterioso grande. Entonces les dice una
vemos una dilatación, mira ese conducto. Entonces nos fijamos, un conducto arterioso muy grande, el tronco pulmonar casi es el doble de la aorta. En varias proyecciones, sí, podemos definir que la morfología de esta no es la cónica que les comenté, este es un conducto tipo C, que es al revés, que más bien a nivel del tronco pulmonar está dilatado. Vemos cómo se hiciera con el dispositivo, siempre va a quedar a veces un flujo residual. Ese dispositivo es diferente del que les mostré anteriormente, es un dispositivo tipo Occlutech, que se caracteriza por su cinturita. ¿Ven? Y podemos ver que quedó muy bien al corto tiempo. Algunas veces los dispositivos, generalmente, cuando son conductos muy grandes, podemos esperar un flujo residual hasta las 48 horas. Entonces, como les comenté, bueno, este es un grande. Ahorita voy a mostrarles un gigante, o sea que también estas son las controversias con la cirugía, ¿no? Porque se puede cerrar muy bien. Entonces, este caso es un paciente también de 16 años. Este paciente no tiene síndrome de Down. Entonces, muy bien, los dispositivos de PCA llegan hasta un cierto tipo de medidas. Aquí en el Ecuador podemos cerrar hasta de 8 milímetros porque tenemos el 14-16 que es difícil de conseguir. Entonces, cuando ya los dispositivos no nos dan para el tamaño del conducto, podemos usar otros dispositivos. Este es un dispositivo, si se fijan en la morfología, es un dispositivo de comunicación interauricular que se caracteriza por tener dos discos largos. El disco, obviamente el disco a nivel el disco que se expone primero, que quedaría a nivel de la aurícula izquierda, es el que tiene mayor tamaño, que quedó perfectamente bien definido en este conducto. Aquí vemos en esta morfología cómo prácticamente el conducto queda suelto. Bueno, este conducto realmente esto no es lo común, por eso les quería mostrar. ¿Sí? Estas son las cosas que hacen la controversia con la cirugía. Obviamente este pacientito no le aceptaron quirúrgicamente y se le intentó cerrar, teniendo varias ventajas. En los controles posteriores realmente las cavidades no se disminuyeron, porque algunas veces podemos esperar la disminución de las cavidades cuando son niños, pero él maneja bien. Entonces tanto el dispositivo no ocluye ni la rama izquierda de la pulmonar y tampoco excluye la aorta, así es que ya tiene una buena vida. Eso, bueno. Entonces vamos a ir frecuencia y patología para los que más están indicados, que es el conducto arterioso permeable. Como ustedes vieron, las indicaciones están definidas. Sin embargo, los pacientes que ya son adolescentes o mayores, dependiendo de nuestro manejo con el cirujano y de lo que el paciente quiera, se puede hacer la variación para cierre por cateterismo. Entonces, tenemos la segunda indicación en la que fue puesto el cierre de la comunicación interauricular. El cierre de la comunicación interauricular, bueno, hablamos que es un defecto a nivel de las aurículas. A nivel del septo interauricular hay varias posiciones, los que son a nivel de los senos venosos, tanto de la cava superior como de la cava inferior, no son candidatos a cierre. El candidato a cierre es prácticamente el osteo secundum, que es del central, podamos decir. Puede tener una forma ovalada o circular. Estos son realmente los que se hacen el cierre. Entonces, está indicado que siempre tenemos que nosotros medir la medición tiene que hacerse en eco transesofágico, es el 100% a nivel del eje cava-cava, donde realmente se puede medir el tamaño del defecto y lo que se va a utilizar, el dispositivo que se va a utilizar. Lo mínimo que nosotros requerimos para cerrar por cateterismo es que tenga 5 milímetros, ¿sí? De que 5 milímetros del orificio, 5 milímetros hacia la válvula aórtica, 5 milímetros a nivel de las venas pulmonares, a nivel de la mitad, sí, a nivel de la tricúspide, para nosotros hacer un cierre. Obviamente siempre en los niños en los que no está 100% recomendado, en los niños menores de 20 kilos. Algunas veces hay unos rangos de 15 a 20 kilos dependiendo de la talla del paciente, pero realmente la indicación hasta ahora está en niños mayores a 20 kilos. ¿Sí? Obviamente este es un procedimiento que tiene que ser guiado por eco intracardíaco transesofágico. Para la comunicación interauricular, al decir que tenemos que tiene que ver con repercusión hemodinámica, hablamos que tiene que tener hipertensión, dilatación de cavidades. No podemos cerrar una comunicación interauricular que no tenga repercusión hemodinámica. Nos hablas de 6 a 8 milímetros máximo que vamos a esperar en sí su cierre. Entonces aquí les voy a mostrar también cómo se cierra la comunicación interauricular, en sí el procedimiento.
Sí, entonces en este procedimiento hablamos que aquí podemos ver una gran dilatación de la aurícula derecha, ¿sí? Un defecto prácticamente central. En el cateterismo cardíaco estos son hechos con eco intracardíaco, que es lo que estamos haciendo ahorita en Cuenca. Obviamente también se hace transesofágicos, pero como para el hemodinamista es más fácil manejar el eco intracardíaco. Sí, la angiografía es prácticamente, pasamos a través del defecto septal y se llega hacia la aurícula izquierda, se dio la angiografía en la vena pulmonar. Entonces aquí se expone el disco a nivel, dijimos que el disco es más grande a nivel del atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque la presión pulmonar podría desviar el dispositivo si el dispositivo fuera de igual tamaño en ambos atrios. Como podemos ver, el cateterismo intracardíaco medido muy bien el defecto, guiado con ecos, prácticamente un procedimiento que tiene unas mínimas complicaciones. La complicación más grande es la migración del dispositivo, pero con esos factores que yo les expliqué de seguridad, realmente vamos al mínimo riesgo. Aquí va a ser un cierre de comunicación interauricular porque podemos variar en algunas proyecciones y también podemos variar. Este es guiado por, muy bien, ahí también tenemos la auriculografía, vemos a ver si quita completamente la aurícula derecha, está completamente dilatada. En otras instancias, cuando uno se tiene duda, cuando los bordes son muy laxos, se utiliza un balón a nivel del septum interauricular, así para calcular el defecto. Este paciente fue cerrado con eco transesofágico. Como podemos ver, la comodidad es menos con el eco intracardíaco. Ahí se realiza la maniobra de Minnesota para verificar que el dispositivo no se mueva. Y se procede a soltar el dispositivo, ¿sí? Cubriendo muy bien el septo. Esta es una angiografía también en la misma proyección anterior, pero estamos a nivel de la cava, donde se observa completamente el dispositivo a nivel del septo, perfectamente alineado. Bueno, entonces este caso traje para exponer porque este paciente le hicimos las dos cosas, hizo un cierre tanto del conducto arterioso, como están viendo, y también se hizo un cierre de una CIA. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hay defectos, cuando hay dos defectos, sí se puede dar el cierre de ambos defectos durante el mismo procedimiento. Entonces hablamos que prácticamente en estos es definitivo, porque es un tratamiento no farmacológico de una falla cardíaca, porque hablamos de dos defectos, que el tratamiento es completamente definitivo y con buenos resultados. Vemos la geografía de control, el dispositivo muy bien ubicado con la cinturita que les mencioné. Ahorita se va a proceder a cerrar la CIA, la comunicación interauricular, se fija en la maniobra de Minnesota, observamos prácticamente el dispositivo a nivel completamente alineado con el septum. Esto es muy novedoso porque antes estos pacientes hablábamos que son quirúrgicos, dado que tienen dos defectos, pero se puede ver, ahí quedó perfecto el dispositivo, y se puede ver que se puede ayudar en ambas patologías. Muy bien, continuando con la instancia, primero les expliqué lo más común que lo que se cerraba eran los conductos arteriosos, que tienen mayor indicación, podemos indicar cuando son grandes, pequeños, más en adolescentes. Ahorita tenemos el cierre de la comunicación interventricular, esta prácticamente siempre ha sido controversial, hasta ahora todavía no están las pautas técnicamente definidas. Hay que recordar que el septum interventricular tiene una morfología membranosa, perimembranosa, trabecular, o del tracto de salida, que es la intraventricular. Esto es súper importante porque según en base a la ubicación, también se define el cierre de la comunicación. Como les mencioné, es la más discutida, también está indicada a niños a partir de los 10 a 15 kilos, ¿sí? Dependiendo de la morfología del defecto y del tamaño, obviamente por los sistemas de liberación que se introducen a nivel de las venas, de la vena femoral. Entonces, es variable según el defecto. Las que tienen 100% la recomendación son las CIVs musculares, es así,
el tratamiento por cateterismo es 100% ya recomendado. Últimamente se ve que las CIBs infundibulares están ya siendo recomendadas, claro, cuando son menores de 5 milímetros. Hablamos que una CIB perimembranosa, que es decir, que está a nivel cerca de la válvula aórtica, se ha visto que generalmente causa bloqueo y no es indicación, ¿sí? Antes había unos dispositivos que se utilizaban, que era el dispositivo de la CIB perimembranosa, que era más pequeño en su parte superior, pero ambos se vio que migraban y causaban bloqueo, por lo cual ya la CIB perimembranosa es prácticamente de discusión junto con cirugía, pero eso ya no es al 100%, igual puede uno causar daños a nivel de la válvula, que eso sería otra cosa. Entonces, y obviamente las CIBs desalineadas, hablamos que es una CIB calvariada que no está directamente el septum interauricular a nivel de la aorta, entonces esas CIBs no tienen indicación de cierre por cateterismo. Entonces, hablamos de una CIB, al igual también de una CIA, cuando tenemos un QPQS mayor de 1.5, sí, podemos pensar en cerrar. Si es menor a 1.5 y algunas veces ahora se está prolongando más tiempo, el QPQS de 1.8, no sé, mayor de 1.8 se pueden cerrar. Obviamente hablamos de disfunción ventricular izquierda o sistólica o diastólica cuando el ventrículo ya se encuentra dilatado, ¿sí? Y también los dispositivos para el cierre de la CIB, sus bordes máximo a partir del defecto miden 4 milímetros, entonces tenemos que tener un borde subaórtico mínimo de 4 milímetros para poder cerrar un defecto a nivel del septum interventricular. Aquí les traje, antes la indicación era más exacta, ahorita la indicación no está tan exacta. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos dispositivos que no son tan rígidos y no causan bloqueo y pasan por unos sistemas de liberación que son de menor French, ¿sí? Las primeras CIBs eran de alto riesgo porque se hacía de manera anterógrada. Anterógrada hablamos que subimos por la vena cava inferior, vamos por la aurícula derecha, luego vamos hacia la aurícula derecha, vamos al ventrículo derecho y luego vamos hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí podemos ver la CIB muscular al 100%. Quiero que se fijen bien cómo es, porque esta anatomía nosotros entramos retrogradamente a nivel del ventrículo derecho. Para lograr que este dispositivo se haya quedado ahí, nosotros tenemos que hacer un asa, ¿sí? Pasar por la parte derecha del corazón y en la parte izquierda del ventrículo tener que hacer un asa para poder jalar y poder pasar un sistema de liberación, lo cual causaba insuficiencia tricuspidia, causaba arritmias. Algunas veces estos pacientes fallecían por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque a nivel de la tricuspide se dilataba y se lesionaban las válvulas. Pero actualmente tenemos vía retrógrada. ¿Qué significa vía retrógrada? Que vamos a través de la arteria, ¿sí? Entonces vamos por la arteria femoral. Obviamente son dispositivos más pequeños. Estos en la actualidad son más pequeños, son más laxos. Bueno, ahí está mi compañera viendo bien. Para estos dispositivos, bueno, para el cierre de comunicación interventricular, más importante es la alineación angiográfica. Obviamente que por eco tenemos que ver cómo queda el dispositivo a nivel si no causa insuficiencia de alguna válvula, pero más es la ubicación angiográfica. Entonces ahí podemos ver cómo quedó en el septum interventricular. Y voy igual a repetir para que se fijen bien por dónde pasaba la CIB, que es debajo de la aorta. Entonces procedo a ubicar bien el dispositivo, ya se valora angiográficamente y se procede a liberar, ¿sí? Se realizan posteriormente las angiografías de control, en la que vemos que el defecto está completamente ocluido. Vamos a ver nuevamente para que se fijen cómo es el tipo de defectos que se podrían cerrar. Obviamente esta es una visión angiográfica, pero por ecocardiografía lo que quiero que se fijen es cómo el defecto se ve debajo de la válvula aórtica, ¿sí? Que eso es esencial y que está alineado a la válvula, que son cosas esenciales para el cierre de las comunicaciones interventriculares. Ese dispositivo que se está utilizando llaman los ADO2, que son flexibles. Como podemos ver, la vaina del French es súper bajita, son 4 French, o sea, realmente no causa lesiones. Bueno, aquí les quería mostrar un caso que también obviamente se hizo doble cierre. Aquí podemos ver la CIB, una CIB muy bien delimitada, ¿sí? Entonces igualmente pasamos a través de vías retrógradas del ventrículo derecho, se mide el dispositivo, se deja ese nivel, en el control vemos el defecto de la CIB que es pequeño en este lugar, entonces procedemos a cerrar.
vamos en lo que se va haciendo por índice y frecuencia. Entonces, ¿en cuál tenemos? Ahorita lo que también es frecuente ya está, según Toronto SIG, algunos de ellos ya la cortación aórtica prácticamente no le pasan al cirujano, pero obviamente no es nuestro caso, ¿sí? Entonces, la cortación aórtica es una obstrucción a nivel de la aorta, puede ser a nivel del preductal, postductal, de eso depende mucho si se va a hacer procedimiento por angioplastía, con stent o sin stent, en los frecuentes varones, y se hace algunos síntomas, ¿sí? La cortación aórtica podemos hablar de la angioplastía con dilatación a nivel de balón en pacientes menores de 25 kilos y pasados de un año es la indicación. En los neonatos la angioplastía con balón sigue siendo definitiva, acompañada de las malformaciones asociadas. Si nosotros tenemos una coartación aórtica con conducto arterioso, que generalmente es la coartación aórtica que tiene el neonato, pues no está indicada por cateterismo, sino ya porque es quirúrgico, porque nada sacamos con dilatar la coartación si tenemos un conducto arterioso amplio, ¿sí? La controversia está en pacientes menores de un año porque por eso el riesgo de restenosis. Significa que si el paciente tiene hasta el 80 al 90% de restenosis, si la angioplastia con balón se hace dentro del primer mes, y así igualmente hasta el año se ha visto. Obviamente a partir de los 8 años que el paciente ya pese más de 25 kilos ya se recomienda la angioplastia con balón, pero ya con colocación de stent, ¿sí? Y obviamente la indicación de la angioplastia con balón y colocación de stent es al 100% en pacientes con restenosis postquirúrgica. Y nos traje algunos casos para mostrarles. Hablamos de la coartación en los neonatos, que son las que estamos hablando, que son las más críticas. La coartación aórtica tiene dos diferentes rangos. Cuando es la crítica de recién nacido hay que tratar de hacer cateterismo o cirugía, y cuando es la coartación, que hablamos de la coartación después del mes, que es como que les mencioné, podemos esperar que ya sea por cateterismo o por cirugía. Aquí vemos hay que tener constancia de que la coartación aórtica en la edad neonatal, aunque se dilate, vuelve a estenosarse, y ahorita van a ver por qué. La dilatación con la angioplastía se hace prácticamente hasta que el balón pierda la cintura. Dependiendo del tipo de coartación, se van aumentando, ¿sí? El balón se toma de medición el diámetro proximal a nivel de la aorta, ¿sí? O el diámetro antes de la dilatación preestenótica. Ese es el balón. Entonces aquí vemos que dilatamos con un balón, perdió la cintura, dilatamos con otro balón, perdió la cintura. Y vemos que la coartación aórtica se modifica muy bien, sin embargo no cambia su estructura como en los pacientes adultos. Pero hablamos que todos estos pacientes son críticos, usan catéter venoso central, ¿sí? Ahí vemos el nivel de la coartación. Se tuvo que pasar primero un balón pequeño para poder dilatarse, para poder introducir el sistema para poder pasar nuevamente el balón. Hablamos que la como nos fijamos aquí, la anatomía tiene que ser, para ser una candidata a angioplastía con balón, la anatomía tiene que ser circunscrita, ¿sí? Eso es lo principal. Aquí vemos una angioplastía. Es una coartación aórtica crítica. Algunas veces en posttomografía ya se da el diagnóstico de interrupción del arco aórtico. Sí, es una coartación aórtica circunscrita que no se encuentra en conducto arterioso, que ese es el candidato perfecto para la dilatación con balón. Y de acuerdo a la edad, como les mencioné, la colocación de stent y no stent. Ahora, actualmente se ha hecho, todavía no hay estudios, pero hay un stent biodegradable, que también se aplica a nivel de las coronarias, que se está colocando a nivel de los recién nacidos o pacientes que tienen el peso menor de 3 kilos.
igualmente, como hablamos de la angioplastía con balón, el procedimiento puede ser exitoso y quedar un índice, un gradiente pequeño. Hablamos de un paciente que ya generalmente está con insuficiencia cardíaca, así que también algunas veces después de la angioplastía con balón hay una alta mortalidad en estos niños. Este ya es un paciente adulto, ¿sí? Bueno, no adulto, 16 años. Pero ya vemos que es un paciente grande al cual ya se puede colocar el stent. El stent prácticamente está indicado en ya pacientes mayores de 8 años, ya se ha visto. Lo importante de la aportación aórtica se realiza ya sea de manera quirúrgica o de manera por cateterismo. Es importante que sea antes de los 8 años. ¿Por qué? Porque pasados los 8 años el paciente puede quedar hipertenso, así sea hipertenso sistémico. Este caso es muy interesante, ¿por qué? Porque se hizo a nivel de la subclavia, se logró pasar a través de la aportación aórtica haciendo la técnica de ASA. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen diabetes en el momento de la terapia inflamatoria? Entonces ahí esa es la ASA, y prácticamente ya logramos cruzar la aportación con el catéter. Prácticamente en la geografía no se observa casi nada de paso de medio contraste a nivel del istmo, prácticamente cerrada. Entonces esas son las coartaciones que ya meditan stent. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de dilatar y que haya ruptura de la aorta. A veces hay que dilatar previamente. Entonces se coloca muy bien el stent. Que para ser candidatos de angioplastía con stent, lo que tenemos que ver es que la subclavia esté lejos de la aportación, ¿sí? Esos son candidatos. La subclavia se encuentra dentro de la aportación, prácticamente el tratamiento es por cirugía. En sí se produce la dilatación del stent, el cual queda anclado a nivel de la pared de la aorta. Y estas son las mayores indicaciones en el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento no farmacológico de la insuficiencia cardíaca en pediatría.